Diputado Carlos Vilches. A continuación hará uso de la palabra el diputado Lautaro Carmona. Gracias, presidente. Parlamentarios de la bancada de la UDI han recordado que este es el quinto debate al respecto a nivel del Congreso y las 4 ocasiones anteriores ha sido rechazado el proyecto de gobierno de un salario mínimo de 205.000 pesos. Agrego un hecho que no está directamente obligado a nivel del Parlamento, aun cuando un dato que queramos tener muy presente. Las 4 o más veces, también en forma reiterada, ha sido rechazado este proyecto de salario por las distintas organizaciones de trabajadores, incluyendo la Central Unitaria de Trabajadores, que en su último acto, el 1 de mayo, a través del discurso de su presidenta, Bárbara Figueroa, volvió a insistir en que el gobierno debe escuchar a los trabajadores y en este caso concreto debe considerar incrementar el salario mínimo a un número mayor que el que está en debate. Es decir, no solo ha sido rechazado en el Parlamento, en la Cámara de Diputados y en el Senado, sino también ha sido rechazado por los trabajadores. La pregunta que cabe: ¿a quién escucha el gobierno? No escucha a los parlamentarios y no escucha a los trabajadores. Solo se escucha a sí mismo. Y eso es la marca que tiene la gestión del actual gobierno. Una cosa ensimismada, en donde los números son solo los que ellos indican, y no hay ni una posibilidad de flexibilizar, a pesar del planteamiento insistente a nivel de la Cámara de Diputados y el Senado, y a pesar de la exigencia insistente de los trabajadores. Porque aquí el debate no es si el salario mínimo es de 205.000 pesos o menos. Ese no es el debate. El debate es si el salario mínimo es 205.000 pesos o más. Yo soy de los que se pronuncian porque sea mayor, no menor. Pero lo único que puede acoger ese planteamiento, dado nuestro sistema, es el Ejecutivo. No hay ninguna posibilidad que desde el Parlamento, por más mayoría que se hagan, se incremente el valor. Y entonces, frente a eso, el único mecanismo que hay para obligar a que el gobierno escuche es rechazar la propuesta del gobierno, pidiendo que sea mayor. Yo creo que eso lo entienden todos y lo entiende el propio gobierno. ¿Y por qué tiene que ser mayor? Porque aquí, señor presidente, incluso parlamentarios que ya han intervenido de bancadas como la UDI, explican y justifican que efectivamente quisiéramos que fuera mayor. O sea, todos están conscientes que este salario mínimo no es un salario justo y no es un salario digno. Y no es justo porque no es lo que el trabajador le aporta a la economía. El trabajador le aporta mucho más que 205.000 pesos. La diferencia se llama explotación. Esa es la palabra en categoría económica conocida a nivel mundial. Aquí hay una brutal explotación a los trabajadores que los mantiene en la actividad laboral, pero en la pobreza, que los mantiene en situaciones de extrema pobreza inclusive. Ese es el tema que hay que abordar. Si de verdad se quiere avanzar en acortar la vergonzosa brecha de la desigualdad. Todos hacen discurso de que eso es ignominioso, que eso es una pésima presentación de un Estado, se supone, civilizado, que asume que los seres humanos son tales y todos tienen derecho a vivir como seres humanos. Pero, sin embargo, a la hora de aplicar políticas que vayan en la dirección consecuente con lo anterior, no. ¿Por qué el trabajador va a tener un ingreso mayor que 205.000 pesos? Saquen la cuenta que ese trabajador consume los 205.000 pesos. O sea, paga cerca de 40.000 pesos de esos 205, cerca de 40.000 pesos en impuestos. Esa es la verdad. Ese porcentaje está grabado ya antes de que él reciba el sueldo siquiera.
Entonces, señor presidente, si partimos de la base que queremos de verdad abordar el tema de la brecha de la desigualdad, si partimos de la base que el salario mínimo, como lo han dicho incluso parlamentarios de la UDI, no alcanza, ¿por qué? ¿Por qué no se plantea un salario mínimo que corresponda aproximadamente a una cosa justa y digna? Ese es el planteamiento nuestro y no nos parece la manipulación de un debate. La oposición no quiere que los trabajadores tengan un mayor salario mínimo. Falso. Nosotros a lo menos queremos que tenga un mejor y mayor salario mínimo sobre los 205.000 pesos. Y el mecanismo lo tiene el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene en las manos propias la posibilidad de resolver esto aumentando, por tanto, no solo escuchando a los parlamentarios que nos hemos pronunciado en contra consecutivamente, sino sobre todo a los trabajadores, que son los que viven, y mejor dicho, los que sufren las condiciones de esta economía que los tiene y los mantiene en la pobreza. Pero a esto habría que agregarle de los 205.000 pesos hipotéticos de ingreso, descontados los impuestos que son más de 40.000 pesos, ¿cuánto es lo que este trabajador gasta en alimento, en locomoción colectiva, en servicio de energía? 100% casi de ese ingreso. ¿Y cuál es el indicador de precio oficial de lo que es el aumento en los artículos de la canasta alimentaria? Más del doble de lo que es el promedio del IPC. O sea, doble golpe al trabajador más pobre. Es decir, el pobre debe ser, por definición doctrina, más pobre que antes. Y eso son políticas de Estado que no quiere el gobierno corregir. Porque aquí se ha dicho otro dato. Dada la tasa de sindicalización, a propósito de todo este plan de desmontaje del movimiento sindical que se hizo bajo dictadura, sí, eso se hizo, dada esa tasa, dadas las prácticas antisindicales legalizadas, la mayoría inmensa de los trabajadores tiene como única referencia para defender el ingreso que debe llevar a su hogar el salario mínimo por ley. Y entonces no es cosa menor. El salario mínimo legal es un mecanismo elemental de defensa de ese trabajador ya hiperpauperizado en sus condiciones de vida. Yo pido que haya un básico sentido de humanidad. Yo pido que haya una coherencia, una consecuencia entre el discurso demagógico, preocupación por los pobres y de la brecha de la desigualdad, con las políticas reales que se aprueban a nivel de Estado. Por eso, señor presidente, teniendo presente el planteamiento de los trabajadores y sobre todo el discurso de la CUT el 1 de mayo, teniendo presente los datos rigurosos que nos quieren llevar a que justifiquemos que sigan los trabajadores vinculados al trabajo con salarios de pobreza y de extrema pobreza, que impiden que reivindiquemos el salario justo y digno para ellos y sus familias, nosotros como bancada vamos a rechazar este proyecto y exigimos que el Ejecutivo, frente al país, asuma sí o no una nueva iniciativa que tenga una proporción, aunque sea elemental, de oído a lo que le están pidiendo las trabajadoras y los trabajadores, de lo cual una buena parte de los parlamentarios nos hemos hecho eco. Yo lo digo con mucha honra, seguiré siendo quien escuche con esa sensibilidad a los trabajadores, porque son finalmente los que sufren las consecuencias en la vida cotidiana, ellos y sus hijos, de estos debates y de estas mezquindades en los proyectos que ha enviado el Ejecutivo. Es todo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Lautaro Carmona. A continuación hará uso de la palabra el diputado